En pleno mundial, Liga de Quito va por 2 fichajes. Ya cerró un nombre. Kevin Velasco ya fue oficializado como nuevo extremo albó, pero la dirigencia universitaria no quiere detenerse ahí. El segundo semestre empieza a tomar temperatura antes de tiempo, porque ahora el club apunta hacia la delantera y el nombre que aparece con fuerza es Luis Amarilla. Mientras el Mundial se roba las miradas, los titulares y la conversación del continente, Liga de Quito empezó a moverse en silencio, pero con intención fuerte. La llegada de Kevin Velasco no es un gesto aislado, sino el primer movimiento de un mercado que puede traer más cambios. El cuadro albó ya cerró a un extremo y ahora quiere sumar peso en ataque. La pregunta que empieza a golpear al hincha universitario es directa. ¿Llegará Luis Amarilla a Liga de Quito? El delantero paraguayo, hoy perteneciente a Cerro Porteño, volvió a meterse en la agenda alba según la información difundida por FB Radio. No se trata de un nombre desconocido, sino de un atacante que ya pasó por la institución y dejó un recuerdo importante. Ese detalle cambia por completo la lectura del posible fichaje. Luis Amarilla no aparece como una apuesta sin referencia ni como un jugador que tendría que empezar de cero. En Liga de Quito ya saben lo que puede entregar cuando encuentra confianza, ritmo y un equipo que lo respalda. Por eso su nombre despierta una ilusión distinta entre los aficionados albos. La dirigencia universitaria ya empezó a mover sus fichas de cara al segundo semestre de la temporada. Primero hizo oficial la incorporación de Kevin Velasco, un extremo que llega para ampliar las variantes ofensivas. Pero el club no tendría intención de quedarse solo con ese anuncio. El próximo objetivo sería reforzar la delantera con un viejo conocido de la casa. Según FB Radio, Luis Amarilla estaría dispuesto a buscar una salida de Cerro Porteño para facilitar una negociación con Liga de Quito. Esa parte resulta clave, porque en un mercado de fichajes no basta con que un club tenga interés. También importa la postura del jugador, y si el delantero quiere abrir la puerta, el escenario cambia. El hincha albó escucha el nombre de Luis Amarilla y de inmediato activa la memoria. No lo recuerda como un delantero cualquiera, sino como un atacante que dejó números positivos durante su anterior etapa con la camiseta universitaria. Su paso por el cuadro albó fue valorado por la afición, y ese antecedente explica por qué su posible regreso genera tanto movimiento emocional. Liga de Quito necesita pensar en el segundo semestre con una mirada competitiva. No alcanza con haber sumado un extremo si el equipo quiere tener más respuestas arriba. Kevin Velasco puede aportar por banda, pero el área necesita presencia, definición y competencia interna. En esa búsqueda entra Luis Amarilla, un delantero que conoce el entorno y no necesitaría una adaptación extensa. A sus 30 años, Luis Amarilla sigue siendo un futbolista con recorrido internacional y experiencia en campeonatos sudamericanos. Ese perfil pesa en una planificación donde Liga de Quito busca jugadores capaces de entrar rápido en la pelea por un puesto. No hablamos de una promesa por descubrir, sino de un atacante con camino recorrido y pasado favorable en el club. Su presente en Cerro Porteño, sin embargo, no se puede esconder. Luis Amarilla no atraviesa su mejor momento deportivo dentro del conjunto paraguayo. Los números de esta etapa están lejos de los registros que consiguió en sus mejores temporadas. Esa realidad existe, pero también existe la sensación de que un regreso a Liga de Quito podría cambiarle el panorama. En su actual paso por el Ciclón de Barrio Obrero, Luis Amarilla acumula 26 partidos disputados, con un gol y una asistencia. Para un delantero de sus características, son cifras modestas. No reflejan el impacto que mostró en otras etapas de su carrera. Por eso su posible salida vuelve a sonar con fuerza y su nombre aparece vinculado a nuevos destinos. La falta de consolidación en Cerro Porteño ha provocado que Luis Amarilla sea mencionado en posibles salidas durante los últimos mercados de transferencias. Esa situación le abre una ventana a Liga de Quito, que busca reforzar la delantera con alguien que ya conoce el campeonato ecuatoriano. El escenario todavía no está cerrado, pero la posibilidad ya está instalada. El valor de mercado también entra en la conversación. Según los registros de Transfer Market, Luis Amarilla tiene una valoración estimada de 500.000 euros. Esa cifra lo convierte en una alternativa accesible para Liga de Quito dentro del mercado. No aparece como una operación imposible ni como un movimiento fuera de alcance para un club que necesita reforzarse. La ventaja deportiva es evidente. Amarilla ya conoce el entorno de Liga de Quito. Sabe lo que pesa esa camiseta, entiende la exigencia de la hinchada y ya vivió lo que significa competir con el cuadro universitario. En una temporada donde el tiempo aprieta, tener un jugador que no empiece desde cero puede ser decisivo.
Por eso la posibilidad de su regreso no se sostiene únicamente en la nostalgia. Claro que el recuerdo ayuda, porque los hinchas albos tienen presente su rendimiento anterior. Pero también hay una lectura práctica, un delantero con experiencia, valor de mercado manejable y deseo de salir de Cerro Porteño puede convertirse en una opción muy atractiva para Liga de Quito. La política que aparece detrás de este movimiento es clara. Liga de Quito busca incorporar futbolistas con experiencia y capacidad inmediata para competir por un puesto. Kevin Velasco ya llegó como extremo, y ahora la mirada se traslada al centro del ataque. El club quiere respuestas rápidas, no procesos largos que recienden frutos cuando el semestre ya esté avanzado. Luis Amarilla encaja en esa idea, porque ya dejó una imagen positiva en el fútbol ecuatoriano. Durante su paso por Liga de Quito, fue considerado uno de los atacantes más efectivos del campeonato. Ese recuerdo no se borra por una etapa irregular en Paraguay. Al contrario, se convierte en el argumento que sostiene la ilusión de verlo otra vez vestido de albó. El hincha universitario sabe que un delantero vive mucho de la confianza. Cuando un atacante no logra consolidarse, sus números suelen caer, su influencia disminuye y su nombre empieza a moverse en el mercado. Pero cuando encuentra un lugar donde ya fue importante, la historia puede reactivarse. Esa es la esperanza que rodea a Amarilla. En Cerro Porteño, el paraguayo no logró instalarse plenamente dentro del equipo. Los 26 partidos, el gol y la asistencia muestran una etapa discreta para un jugador que en Liga de Quito dejó otra sensación. Por eso muchos consideran que volver al cuadro albó podría ayudarlo a recuperar confianza, ritmo y ese nivel que alguna vez lo puso en la mirada de la afición. Liga de Quito, por su parte, necesita fortalecer una zona donde los partidos se definen. Un extremo como Kevin Velasco puede generar desequilibrio, abrir el campo y ofrecer variantes. Pero si el equipo quiere tener más peso ofensivo, también necesita un delantero que aparezca en el área. Ahí la posible llegada de Luis Amarilla empieza a cobrar sentido. El mercado de fichajes no se gana solo con nombres llamativos. Se gana detectando necesidades, oportunidades y condiciones favorables. En este caso, Liga de Quito ya hizo oficial a Kevin Velasco y ahora mira a un delantero que podría estar dispuesto a salir de su club. Esa combinación hace que el nombre de Amarilla crezca en el ambiente albó. La información difundida señala que el atacante paraguayo estaría dispuesto a buscar una salida para facilitar la negociación. Esa frase pesa porque marca una posible voluntad del jugador. Si Luis Amarilla realmente quiere cambiar de aire, Liga de Quito podría encontrar una puerta más abierta para intentar su regreso durante este mercado. Pero todavía hay una diferencia importante entre interés y fichaje cerrado. Kevin Velasco ya fue oficializado, eso está confirmado. Con Luis Amarilla, el escenario sigue siendo una posibilidad de movimiento. No hay que venderlo como jugador contratado, porque la fuente habla de objetivo y de disposición para buscar una salida, no de una firma definitiva. Esa precisión es fundamental para contar la historia sin inventar nada. Liga de Quito ya cerró un nombre y ahora busca otro. La dirigencia alba no tendría intención de frenar su actividad en el mercado. El nombre que aparece en la delantera es Luis Amarilla, y su posible regreso entusiasma por el recuerdo que dejó en su anterior etapa. La ilusión de los hinchas albos tiene una razón concreta. Luis Amarilla ya jugó en Liga de Quito y dejó un rendimiento bien valorado. No es un delantero que deba convencer desde el recuerdo ajeno, porque el aficionado universitario lo vio con su camiseta. Esa memoria explica por qué su posible vuelta genera conversación inmediata en el entorno del club. En estos movimientos también cuenta el momento del equipo. El segundo semestre puede exigir variantes, recambio y competencia interna en todas las líneas. Liga de Quito no quiere quedarse corto. Por eso la incorporación de Kevin Velasco aparece como una primera señal, pero no como el cierre de la planificación. La delantera sigue siendo un punto que el club quiere tocar. Luis Amarilla representa una apuesta con pasado, pero también con interrogantes. El pasado habla de un delantero efectivo en el campeonato ecuatoriano. El presente habla de un atacante que no logró brillar en Cerro Porteño. Entre esos dos extremos se mueve la decisión de Liga de Quito, que debe evaluar si el regreso puede devolverle al paraguayo su mejor versión. La cifra de 500.000 euros registrada por Transfermarkt también ayuda a entender por qué el nombre es viable. En un mercado donde los delanteros suelen elevar costos, encontrar un atacante con experiencia, conocimiento del club y valor accesible puede ser una oportunidad. Liga de Quito no solo mira lo emocional, también mira lo deportivo y lo económico. El posible regreso de Amarilla tendría un componente fuerte de revancha personal. Después de una etapa con números bajos en Cerro Porteño,
Volver a un lugar donde ya fue importante podría cambiarle el ánimo. Un delantero que recupera confianza puede transformarse rápidamente. Esa es la lectura que muchos hinchas albos hacen al escuchar nuevamente su nombre. La dirigencia universitaria parece entender que el segundo semestre no permite medias tintas. Si el club quiere competir con fuerza, necesita plantel, alternativas y jugadores que estén listos para responder. Kevin Velasco ya suma una opción por banda. Luis Amarilla, si finalmente llega, podría agregar presencia ofensiva y conocimiento inmediato del campeonato ecuatoriano. El punto más potente de esta historia es que Liga de Quito se mueve en pleno mundial. Mientras muchos miran hacia otro lado, el club ya trabaja en su futuro cercano. No espera a que el calendario lo golpee. No se queda solo con el anuncio de Kevin Velasco. Busca adelantarse y sumar otra pieza para el ataque. La hinchada alba, mientras tanto, mira el mercado con expectativa. Sabe que Luis Amarilla no llega desde su mejor presente, pero también sabe lo que ya hizo con la camiseta universitaria. Esa mezcla de memoria y necesidad alimenta la conversación. El hincha no pide promesas vacías, pero entiende que el regreso puede tener lógica si las condiciones se dan. En Cerro Porteño, Amarilla no encontró la consolidación que esperaba. Un gol y una asistencia en 26 partidos marcan un tramo complicado para un delantero de su recorrido. Sin embargo, Liga de Quito podría ofrecerle un contexto distinto, un lugar conocido y una afición que todavía guarda una imagen positiva de su paso anterior. Ese es el centro del asunto. Liga de Quito ya cerró a Kevin Velasco y ahora quiere seguir moviéndose. El nombre de Luis Amarilla vuelve porque reúne varios elementos importantes. Conoce el club, dejó buen recuerdo, tiene experiencia y podría buscar una salida de Cerro Porteño. No es un caso cerrado, pero sí una posibilidad que empieza a tomar fuerza. La pregunta se mantiene abierta y cada detalle puede modificar el panorama. ¿Llegará Luis Amarilla a Liga de Quito? Por ahora, lo concreto es que el club ya hizo oficial a Kevin Velasco y que el delantero paraguayo aparece como objetivo para reforzar la ofensiva. La operación dependerá de las condiciones, de la salida y del avance de la negociación.